que hemos conversado la última vez. Voy a volver a dibujar el ciclo que utilizamos en las últimas aplicaciones. Para la gente que recién se está incorporando a la clase, les vuelvo a recalcar que sean puntuales. Llega el momento en que vamos a aplicar lo que ya les avisé. Pasados los 5 minutos, no entra nadie. Ya, a ver, repasando rápidamente, ¿esto que he dibujado qué es? Un ciclo de Carnot. Un ciclo de Carnot. Y demostramos de que el rendimiento de un ciclo de Carnot, que es el mejor ciclo, por supuesto, está dado por esta expresión. Le pusimos unos datos, hicimos unas cuentas y nos pudimos apreciar que en términos relativos el rendimiento, por más de que sea el mejor ciclo, no es tan alto, ¿verdad? No me acuerdo cuánto calculamos, 43% creo. Para las condiciones de temperatura. Bueno, una de las cosas que uno debe apreciar en este tipo de instalaciones, las máquinas térmicas o motores térmicos, es que el rendimiento, y esto lo vemos a través de esta fórmula del ciclo Carnot, está directamente, digamos, afectado por las temperaturas de fuente fría, como este sub 0, y la temperatura de fuente caliente, como este sub 1. Está claro que mientras más bajo sea T sub 0 y más alto sea el valor de T sub 1, mejor rendimiento tendrá la instalación. Pero estas dos temperaturas tienen sus limitaciones. La temperatura de la fuente fría es por excelencia la temperatura ambiental, sobre la que uno no tiene en absoluto influencia, ¿verdad? Así que por ese lado, mayormente no se puede hacer nada por mejorar el rendimiento de la máquina térmica. Sí se puede hacer por el lado de la temperatura de fuente caliente, porque esa sí se puede controlar, pero también tiene su limitación práctica. ¿Cuál será? Pregunto. Referente a la tecnología de los materiales, porque no es que todos los materiales aguanten temperaturas muy extremas. Sí, señor, exactamente ese es el problema. No tanto como que aguanten, sino que aguante el bolsillo, ¿no? Que va a comprar esos materiales, sobre todo. Porque hay materiales que aguantan altísimas temperaturas, pero para una instalación de este tipo la harían totalmente, ¿cómo se dice? No factible, ¿no? Económicamente. Entonces, hay una limitación práctica en, digamos, el valor de rendimiento que se pueda conseguir operando sobre la temperatura de la fuente caliente. Bueno, todas esas cosas están, creo, claras. Ahora veamos lo siguiente. En el proceso 1-2,
si usted observa el diagrama TS, tenemos un líquido saturado que se convierte en vapor saturado seco. Este proceso en realidad es lo que en termodinámica se llama una vaporización. Y pensando en que pudiéramos efectuar con algo que ya se conoce, que ya se inventó, que está disponible, el proceso 1-2, entonces diríamos que este proceso puede ser efectuado con el apoyo de una caldera. Quiere decir que esta máquina está destinada justamente a convertir líquido en vapor. Y digo algo más, si quiero ser más preciso. Caldera de vapor, porque hay calderas que son de líquido nomás, ¿cierto? No sé si ustedes conocen algo de esto. Otra vez estoy preguntando al público presente. Ya, como no me responden, entonces yo les hago la sugerencia de que usted se tome un poco de su tiempo para investigar sobre calderas, tipos de calderas, en cuanto a con qué trabajan, en cuanto a su diseño, etcétera. Ingeniero, entonces, diga. Disculpe que lo interrumpa. Si Sí, no recuerdo mal, yo tengo un documento sobre calderas, lo puedo pasar al grupo para los compañeros. claro, por supuesto. Ya. Todo lo que Gracias. sea todo lo que sea contribución a aprender, a saber más, perfecto. No hay ningún inconveniente. Lógicamente, esta materia no se dedica a estudiar las calderas, ¿no? Simplemente lo que hacemos es mencionar este equipamiento y hacerle un enfoque termodinámico. Pero siempre es bueno conocer un poco más, pues, ¿no? Porque si no, sigue siendo una caja negra, ¿no? Yo digo caldera y bueno, todo el mundo repite caldera, pero nadie sabe más nada, ¿no? Entonces, bueno, si la gente tiene interés de aprender, pues busca más información, ¿no? Entonces, es conveniente lo que me acaban de plantear. Entonces, repito lo que estaba planteando. A través de esta máquina, el fluido que va a experimentar el proceso 2, que ya dijimos que es agua, prácticamente todas las instalaciones, salvo algún caso especial que sería bueno que lo miren también. Estoy hablando de las calderas de vapor, por si acaso. Entonces, digo, a través de la caldera, este fluido recibe una cierta cantidad de calor, que la vamos a identificar como Q1, proveniente de la fuente caliente. En realidad, la caldera pertenece a un grupo de equipamientos que se conocen con el nombre de intercambiadores de calor. Yo no sé si ustedes en alguna materia han tocado este asunto o más adelante lo estudian. Pregunto. Más adelante se lleva algo referente a eso. Ya. De todas maneras, algunas cosas vamos a ir poniendo de manifiesto en la medida en que se vayan presentando estas situaciones. Entonces, el líquido es convertido en vapor gracias a esta cantidad de calor Q1. Note usted que estoy escribiendo Q con letra minúscula. ¿Qué significa eso? Que está en función de la masa. Que está dado por unidad de masa, correcto. A continuación, el proceso 2-3 se lleva a efecto con una característica, y es que la presión desciende, ¿lo ve? Desde el valor P1 al valor P0, pero el proceso es sin intercambio de calor. Entonces, para que la presión disminuya, ¿qué le tiene que ocurrir al fluido? Expandirse. Tiene que expandirse. Y cuando se expande, ¿qué tipo de energía se pone en intercambio?
Cinética o potencial. Si no es calor, tendrá que ser el otro pariente cercano. Trabajo mecánico. Sí, señor, trabajo mecánico. Entonces, durante la expansión de 2 a 3, el fluido cede trabajo mecánico al medio exterior. Y, digamos, en la práctica, una posibilidad es, para efectuar este proceso, usar una máquina rotativa muy importante, sobre todo para ustedes que estudian electromecánica, que se llama turbina. Por supuesto que estamos hablando de turbina de vapor. Otra vez algo parecido a lo que ocurre con la caldera. Por lo tanto, cada kilogramo de fluido que pase por la turbina va a dar lugar a una transferencia de trabajo mecánico que la estoy anotando con la letra WT. En realidad, en este tipo de instalaciones, es esta máquina la verdadera generadora de trabajo mecánico. Siguiendo con el ciclo, observemos en primer lugar el estado de fluido en la condición 3. ¿Cómo se encuentra? Es decir, ¿qué sale de la turbina? De acuerdo con el planteamiento que tenemos en el diagrama TS. Una mezcla. Una Vapor mezcla. húmedo. Sí, vapor húmedo, vapor saturado húmedo, con un cierto título relativamente alto, ¿no? Por la ubicación del punto hacia la derecha de la campana. Sí, ya. Y se convierte en 4, que también es mezcla, pero con un título más bajo y a la misma presión y a la misma temperatura. ¿Qué es lo que le está ocurriendo a la mezcla 3 para convertirse en 4? Se está comprimiendo. Ya, sí, pero es muy vago eso, más preciso. ¿Por qué disminuye el título? Condensando. Se está condensando, el vapor se está convirtiendo en líquido, por eso el título disminuye. Se aumenta la cantidad de líquido, disminuye la cantidad de vapor. Y este fenómeno ocurre tal como lo muestra el área que está por debajo, que ya le pusimos también su identificación, sub cero. Este fenómeno, digo, ocurre porque el fluido cede al medio exterior esta cantidad de calor que la estoy anotando como Q sub cero, que lógicamente tendrá que ir a parar a lo que hemos denominado la fuente fría. Y el proceso está ocurriendo en un intercambiador de calor que comúnmente se lo conoce con el nombre de condensador, que también pertenece al grupo de equipamientos que antes yo decía se conocen genéricamente con el nombre de intercambiadores de calor. Finalmente el ciclo se completaría, lo voy a decir así porque esto es teoría, con el proceso 4.1. ¿Qué le está ocurriendo a la mezcla 4 para convertirse en 1? Ahora sí se comprime. Ahora sí se comprime. Y entonces deberíamos pensar en una máquina que se dedique a la compresión para embarcarla en este negocio. Y entonces nos encontramos con qué máquina que se usan para comprimir fluidos. Un compresor. No, los Compresor, compresores son Una bomba. una bomba. Una bomba. Ya, entonces voy a anotar por acá, compresor y bomba. Estas son las alternativas que se conocen en la actualidad para comprimir fluidos. Pero resulta que los compresores solamente pueden operar con
Esto, jefe, ¿qué Con vapor, simboliza el vapor? Mientras que las bombas con líquido. solamente están destinadas a la operación con líquidos. Quiere decir que ambas máquinas le tienen fobia a las mezclas, no funcionan bien o se lastiman. Sin embargo, acá estamos haciendo un planteamiento y tenemos que rellenar este espacio de con qué tipo de máquina en teoría haríamos el proceso 4.1. Y entonces acá forzando la situación, ¿cuál es la máquina que más aproximadamente podría salvar el caso? La bomba. La bomba. Y entonces, por una aproximación, gracias a que 4 tiene un título bajo, tiene mucha cantidad de líquidos relativamente hablando, entonces la bomba sería el dispositivo que nos permitiría el proceso 4.1, pero como es un proceso justamente opuesto al que ocurre en la turbina, entonces se demanda trabajo mecánico de compresión. De esta manera, teóricamente podríamos plantear que este conjunto de máquinas estaría provocando el ciclo de Carnot. Si hacemos una representación, entonces nos vamos a encontrar con algo que se suele representar así. Entonces, por acá tenemos uno ingresando a la caldera. Fíjense el dibujito que simboliza la caldera. Es un recuadro, un rectángulo, que en realidad es una representación de lo que se llama el hogar de la caldera. Yo no sé si escucharon alguna vez esta mención. ¿Quiero escucharlo? No, ingeniero. Hogar, estoy diciendo, ¿no? Con H, hogar. Ya. Para que vayamos entendiéndonos, cuando yo digo hogar de la caldera, estoy simplemente refiriéndome al sitio o el espacio donde se quema el combustible que permite la generación de calor que va a ser transferido al fluido que lo va a recibir, que circula en esta instalación. Eso en primer lugar, ese es el recuadrito, pero después tenemos un circulito y otro circulito y unas líneas que comunican, ¿no? Los dos círculos. Porque lo que en realidad se está representando acá es un tipo de caldera que se llama acuotubular. No sé si escucharon también ese nombre. Acuotubular. ¿Qué significa esto? A ver si alguien intenta una interpretación. Ya, a ver, describo un poco más rápidamente la caldera. Tiene un sitio, que estoy resaltando, ¿se ve, no? Sí. Que se llama el fondo de la caldera. Mientras que algo parecido tiene en la parte superior, que es el sitio donde se separa el vapor del líquido,
que se llama el domo de la caldera, y ambos, el fondo y el domo, están comunicados por tuberías. Pero estas tuberías, fíjese por el nivel de líquido que estoy marcando, siempre permanecen llenas de líquido. ¿Lo ve o no lo ve? ¿Me entiende o no me entienden? Ya. Este tipo de caldera se llama acuotubular. ¿Por qué se llama así? Porque los tubos están llenos de líquido. En cambio, hay otro tipo de caldera que se llama humotubular, en donde la cosa es al revés. ¿Qué estoy queriendo decir? Que por dentro de los tubos circulan los gases calientes que van a transmitirle calor. Y por afuera de los tubos se encuentra el líquido bañándolos. Por eso les decía yo antes que sería bueno que usted, además de lo que yo voy mencionando acá muy rápidamente, se preocupe un poquito más e intente saber algo más. Mientras más sepa, creo que le va a hacer mejor favor a usted cuando le toque en alguna oportunidad de mostrar lo que conoce, lo que sabe. Algún día va a tener que trabajar, ¿cierto? Si es que no lo hace ya. Bueno, de la caldera, ¿qué sale? Sí, tal como la estoy describiendo. ¿Qué sale de la caldera? El Vapor saturado. Vapor saturado. Y siempre sale de la caldera vapor saturado, porque es un vapor que está inicialmente en contacto con su líquido. Este vapor saturado seco sería conducido por una tubería hasta la máquina siguiente, que es la turbina. En la turbina se expande generando, voy a marcar ya que estamos en ello, una cierta cantidad de trabajo mecánico, y el resultado es que a la salida de la turbina, de acuerdo con el ciclo que tenemos previsto, se tiene la mezcla 3. Observe, bueno, yo imagino que usted ya sabe qué significa la representación o cómo se simbolizan los distintos artefactos, por lo menos los que estudió en termodinámica, y sabe que la turbina se representa así, ¿no? Como un cono, digamos, horizontal, pero truncado. ¿Cierto? Ya, seguidamente 3 ingresa y pasa por el condensador, en el que el vapor húmedo cede calor al medio exterior. Parte del medio exterior es en realidad aire o agua, que son normalmente los fluidos que se usan para enfriar los condensadores o recibir esta carga de calor. En este caso particular, esta simbología que estoy utilizando significa que la parte del medio exterior que recibe calor es en realidad agua, es un líquido. O sea que entra en la categoría de condensadores enfriados por agua, porque lógicamente hay otros condensadores enfriados por aire. De esta manera se produce la condensación parcial hasta el estado 4. En este estado ingresaría, forzando la situación, a la bomba, la cual cumple con su labor de comprimir el fluido recibiendo una cierta cantidad de trabajo mecánico, esto W sub P, y saliendo de la bomba entonces el líquido saturado 1 que nuevamente retorna a la caldera. Por lo tanto, el fluido circula dentro de la instalación en este sentido. A ver, preguntas de todo lo que he dicho, si es que hace falta aclarar algo. Añado algo más. Este simbolito que estamos usando para las bombas es un símbolo que representa un tipo de bombas, porque hay de distintos tipos, que se llama bomba centrífuga.
Sería bueno que también incursionen en información de los distintos tipos en realidad de todas las máquinas que están involucradas acá en esta instalación que estamos planteando. ¿Preguntas? ¿Nada? No, ingeniero. Ok, entonces ahora hagamos el enfoque termodinámico. Si yo digo que toda la instalación constituye un sistema termodinámico, ¿de qué tipo es? Cerrado. Cerrado. Está claro porque la masa de agua que va a estar contenida se entiende de que va a permanecer constante, ¿no? Aunque se esté moviendo dentro de la instalación. Pero esto es un circuito cerrado. Si el sistema es cerrado, entonces no hay intercambio de masa, por supuesto, la masa es constante. Esto en teoría, porque podría haber alguna fuga, ¿no? En alguna parte de la instalación y entonces hay que hacer una reposición, incluido. Pero eso ya es la práctica. Entonces, lo único que puede intercambiar un sistema cerrado con el medio exterior, ¿qué es? Trabajo. Calor Y calor. y trabajo. Calor. Sí. Entonces, si aplicamos la primera ley a este tipo de instalación, como la cantidad de fluido que pasa por la caldera es la misma que pasa por la turbina, por el condensador y por la bomba, entonces puedo usar una ecuación en términos intensivos. Yo puedo escribir que lo que entra a la instalación, que es Q sub 1 más W de la bomba, es igual a lo que sale Q sub 0 más W de la turbina, ¿cierto? Lo que entra igual a lo que sale. Y entonces puedo organizar la ecuación escribiéndola así, de esta manera. Y en realidad, esta diferencia entre el trabajo generado por la turbina y el consumido por la bomba resulta en un valor positivo, que es justamente esto que tenemos representado por el área encerrada en el ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la instalación recibe esta cantidad de calor, genera esta cantidad neta de trabajo mecánico y devuelve a la fuente fría este calor que no puede ser o que no pudo ser aprovechado. Como la intención es la siguiente, convertir la mayor cantidad de Q sub 1 en W, entonces ya avisamos antes que se puede definir este parámetro, se define mejor este parámetro que se llama rendimiento de la máquina térmica como la relación entre W y Q sub 1, valor que es imposible que alcance 1, pero que puede ser 0, y cuyo valor máximo corresponde a un ciclo teórico que se llama ciclo de Carnot. De esta manera, y aprovechando ese balance que tenemos más arribita, el rendimiento de cualquier máquina térmica va a estar dado por esta expresión matemática. Es decir, cualquier máquina, equipo, instalación que se dedique a transformar calor en trabajo mecánico va a responder en su rendimiento a esta definición. ¿Preguntas? Porque voy a añadir rápidamente algo más y les voy a dar una tareita. Bueno, sigamos. Si ahora de manera
independiente, consideramos cada uno de estos componentes como sistema termodinámico. ¿Qué tipo de sistemas son? Abierto. Abiertos. Más concretamente, abiertos con ¿cuántas entradas? Una y una salida. Una entrada y una salida. Y además añadimos algo que no lo he dicho, pero que normalmente se sobreentiende, es que las condiciones en las que operan estas instalaciones son estables, ¿cierto? Así se quiere que funcione la instalación, aunque tenga sus fluctuaciones. ¿Qué significa estable? Que no varía en el tiempo. Que no cambia en el tiempo. Me refiero entonces a que presiones, temperaturas, flujos, etcétera, no van a cambiar con el tiempo. Entonces, si queremos analizar de manera particular cada uno de los componentes, entonces debemos recordar en primer lugar que para este tipo de sistema abierto, estable, F, de una entrada y una salida, manejamos en primer lugar la ecuación de continuidad que establece que el flujo másico es constante. Y en segundo lugar, una primera ley de la termodinámica dada por esta expresión, obviando cambios de energía cinética y de energía potencial. Yo no sé si usan esta nomenclatura en termo 1. Quisiera que me comenten. Ingeniero, está variando un poco algunas cosas que yo conocía con otra nomenclatura, pero la mayoría sí es la misma, sí, ingeniero. Ya, simplemente acá lo único que podemos encontrar medio rarito es quizás sea este BC, ¿no? Que está como su índice. Eso significa, BC significa volumen de control, porque así se le llama también a los sistemas abiertos, volumen de control. H, por supuesto, saben ustedes que es entalpía, ¿no? Ya, eso creo que no tiene mayor inconveniente. Lo que yo quiero plantear para encomendarles la tareita que les dije recién es lo siguiente. Fíjense que en la caldera hay intercambio de calor, pero no hay intercambio de trabajo mecánico. Por lo tanto, el calor intercambiado va a ser igual al cambio de entalpía. ¿Cierto? Si examinamos la turbina, normalmente la turbina se la considera como una máquina adiabática, digamos, en un planteamiento teórico, ¿no? Y lo único que intercambiaría entonces sería trabajo mecánico, por lo tanto nos quedaríamos con este término igual a cambio de entalpía. Lo que estoy queriendo indicar es que en cualquier caso, tanto los intercambios de calor como los intercambios de trabajo mecánico van a quedar establecidos por diferencias de entalpía entre la salida y la entrada. ¿Lo ven? Entonces, yo puedo expresar tanto Q sub 0 como Q sub 1, es decir, calor cedido en el condensador, calor cedido en la caldera, como diferencias de entalpía entre la entrada y la salida de estos aparatos. ¿Qué escribo para Q sub 0? ¿Qué entalpía es la salida? Corresponde a la salida del condensador. ¿Qué estado corresponde? H sub 1. ¿Cómo? Entalpía del estado 4, ¿no? Y de entrada, entalpía del estado 3. Y en Q sub 1, entalpía del estado 2 menos entalpía del estado 1. De acuerdo con lo que estamos anotando, esto resulta negativo y esto resulta positivo.
Y entonces yo puedo determinar el rendimiento de este ciclo de Carnot si conozco estas entalpías y las reemplazo acá, ¿cierto? Entonces yo le quiero dejar como tarea que usted, con los datos que tenemos de T sub 0 y T sub 1, con el que calculamos el 43%, ahora consiga los valores de entalpía y chequee cuánto daría rendimiento calculándolo de acuerdo con esta expresión matemática, y lógicamente tiene que repetirse el mismo valor. Entonces el próximo día lo revisamos, ¿de acuerdo? Listo, ingeniero. Está bien, ingeniero. Bueno, entonces los espero el viernes Ingeniero, puntual. disculpe, Diga. ingeniero, calcular qué dijo. No, El rendimiento, pues. Pero ahora lo va a hacer en base a entalpía. está bien, gracias, ingeniero. Antes lo calculó con las temperaturas de fuente fría T sub 0 y fuente caliente T sub 1. Ahora vamos a trabajar con la primera ley, calculando Q sub 0 y Q sub 1 con datos de entalpía, y entonces va a chequear si el rendimiento es ese, efectivamente. Está bien, gracias, ingeniero. Bueno, los espero el viernes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego.